Creemos que vemos a las personas tal como son, pero muchas veces las vemos a través de todo lo que esperamos de ellas, de lo que tememos que hagan y de aquello que todavía no hemos podido perdonar. Basta una palabra, un silencio o un gesto para que nuestra mente complete la historia y decida qué significa. Y después reaccionamos ante esa interpretación como si fuera la verdad. Esto ocurre especialmente con quienes tenemos más cerca. Queremos amar, pero también queremos sentirnos seguros. Queremos confiar, pero seguimos guardando pruebas por si algún día tenemos que defendernos. Decimos que deseamos paz, aunque una parte de nosotros todavía necesita que el otro reconozca que se equivocó. Sin darnos cuenta, podemos pasar mucho tiempo intentando cambiar una relación sin cuestionar la mirada desde la que la estamos viviendo. Hay personas a las que ya no vemos en el presente. Las vemos a través de lo que hicieron hace años, de cómo nos hicieron sentir o de la imagen que construimos sobre ellas. A veces hacemos lo mismo con nosotros. Nos miramos desde nuestros errores, nuestras limitaciones o aquello que creemos no haber hecho bien. Y aunque deseamos sentirnos libres, seguimos utilizando el pasado para decidir quién es cada uno. Tal vez el problema no sea únicamente lo que ocurre delante de nuestros ojos, sino todo lo que nuestra mente coloca sobre ello. Tal vez hemos confundido ver con juzgar, amar con necesitar y protegernos con mantener viva la distancia. Y si nuestra manera de mirar participa en el mundo que experimentamos, entonces aparece una pregunta difícil de evitar. ¿Qué estamos intentando encontrar cada vez que miramos a alguien? Puede que haya otra forma de ver, una que no niegue los errores ni nos obligue a aceptar aquello que nos hace daño, pero que tampoco reduzca a nadie a su peor momento. Una mirada capaz de reconocer lo que ocurrió sin convertirlo en una condena. Y quizá descubrir esa diferencia cambie mucho más de lo que imaginamos. Sección primera. La Semana Santa. La Semana Santa, vista desde un curso de milagros, no se centra en el sufrimiento, sino en la liberación. Esto ya cambia por completo la manera habitual de mirar estos días. El texto no niega que en la historia aparezca la crucifixión, ni pretende pasar por encima del dolor humano como si no existiera. Lo que hace es corregir el significado que solemos darle. Nos dice de alguna manera: no conviertas el dolor en el centro de la experiencia, porque si lo haces, pierdes de vista la verdad que la Pascua quiere recordarte. Cuando habla de no pasar la Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, está señalando una tendencia muy profunda de la mente: quedarnos mirando la herida, el daño, la pérdida, la culpa, la injusticia. Es algo muy humano. Cuando algo nos duele, nuestra atención se queda atrapada ahí. Volvemos una y otra vez a lo que ocurrió, a lo que alguien hizo, a lo que no supimos hacer, a lo que creemos que debería haber sido distinto. Y el curso no nos pide frialdad ni indiferencia, sino un cambio de mirada. Nos invita a no hacer del sufrimiento una identidad, ni de la muerte una verdad última. Por eso afirma que la Pascua de Resurrección es signo de paz, no de dolor. Para el ego, la crucifixión parece demostrar que el ataque es real, que la culpa tiene consecuencias inevitables, que el inocente puede ser destruido y que el amor puede ser vencido. Pero para el Espíritu Santo, la resurrección demuestra exactamente lo contrario: que la verdad no puede morir, que el amor no puede ser destruido, y que lo que Dios creó íntegro no puede quedar definido por una experiencia de sufrimiento. La frase sobre un Cristo asesinado es muy fuerte, porque desmonta una imagen religiosa basada en la culpa. Si miramos a Cristo solamente como víctima, como alguien destruido por el pecado del mundo, podemos quedarnos atrapados en una espiritualidad de deuda. Alguien sufrió por mi culpa, y ahora debo cargar con ese peso. Pero el curso no quiere que miremos a Cristo así. Cristo resucitado no es el símbolo de la culpa, sino de la inocencia recuperada. No viene a decirnos: mira lo que has hecho, sino mira lo que eres todavía, más allá de todo lo que crees haber hecho. Cuando el texto dice que la semana empieza con ramos y termina con azucenas, está usando dos símbolos muy delicados. Los ramos evocan el comienzo de la entrada triunfal, la aceptación de la verdad, el reconocimiento de algo santo.
Las azucenas representan pureza, inocencia, blancura, perdón. Frente a ellas aparecen las espinas, que simbolizan el ataque, el juicio, la culpa, el castigo y la visión del ego. La pregunta profunda que plantea el texto es: ¿qué regalo le vas a ofrecer a tu hermano? ¿Le vas a ofrecer espinas o azucenas? Esto se puede llevar directamente a la vida cotidiana. Cada vez que miramos a alguien desde el resentimiento, le estamos ofreciendo espinas, no necesariamente con palabras duras. A veces basta con una mirada interna, con una interpretación rígida, con esa frase silenciosa de «tú me hiciste daño», «tú eres culpable», «tú deberías pagar por esto». Las espinas son todas las formas en las que seguimos clavando al otro a su error. Son nuestras acusaciones, nuestras defensas, nuestras memorias heridas usadas como prueba contra alguien. Las azucenas, en cambio, no significan justificar lo injustificable ni negar lo que pasó. Significan mirar más allá del error. Significan no convertir a la otra persona en su peor momento. Significan recordar que detrás de sus defensas, de sus miedos, de su inconsciencia o incluso de su ataque, sigue habiendo un hijo de Dios que no sabe quién es. Esto no implica permitir abusos ni quedarnos en lugares que nos dañan. El perdón del curso no es sometimiento, es una liberación interior. Dejo de usar tu error para mantener vivo mi propio dolor. Por eso aparece esa imagen tan humana. Estamos junto a Cristo con espinas en una mano y azucenas en la otra, indecisos sobre qué dar. Es una imagen muy honesta, porque muchas veces queremos perdonar, pero todavía queremos conservar una parte de la acusación. Queremos paz, pero también queremos tener razón. Queremos soltar, pero una parte de nosotros sigue diciendo: «Sí, pero que conste que me hicieron daño». Y el curso no nos juzga por esa indecisión, simplemente nos muestra que ahí está nuestra elección. La invitación: «Únete a mí ahora, deshazte de las espinas, y en su lugar ofrécele las azucenas». No es una orden moral, es una llamada a dejar de participar en la crucifixión. Porque para el curso la crucifixión no es solamente un acontecimiento histórico, es una actitud mental. Crucificamos cada vez que condenamos. Crucificamos cada vez que fijamos a alguien en su culpa. Crucificamos cada vez que nos miramos a nosotros mismos como indignos, manchados, fracasados o imperdonables. Y resucitamos, en cambio, cada vez que aceptamos una percepción nueva, una mirada más limpia, una posibilidad de paz. La frase «lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón». Coloca el perdón en el centro de la celebración. No como un gesto bonito, sino como el verdadero regalo que permite reconocer la resurrección. Cristo no necesita nuestro dolor, ni nuestra culpa, ni nuestro sacrificio. Lo que pide es que dejemos de condenar, porque mientras condenamos a otro, seguimos creyendo que la separación es real. Y mientras creemos que la separación es real, no podemos experimentar plenamente la resurrección. Hay una idea muy importante. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte. Esto toca algo muy profundo en las relaciones humanas. Muchas veces creemos que nos unimos a otros compartiendo dolor, que amar a alguien significa sufrir con él, hundirnos con él, cargar con su culpa o quedarnos atrapados en su herida. Pero el curso dice que la verdadera unión no ocurre en la muerte, sino en la vida. No nos unimos realmente cuando reforzamos el sufrimiento del otro, sino cuando recordamos con él que hay una salida, que su inocencia sigue intacta, que no es únicamente su historia de dolor. Esto no significa decirle a alguien que su dolor no importa. Significa acompañar sin hacer del dolor un altar. Podemos estar con alguien que sufre desde una presencia amorosa, pero sin confirmar que está perdido. Podemos escuchar una herida sin convertirla en identidad. Podemos abrazar a alguien en su duelo, en su miedo o en su culpa, y al mismo tiempo sostener internamente la certeza de que hay algo en él que no ha sido tocado por esa experiencia. Por eso el texto dice que la resurrección no puede consumarse hasta que nuestro perdón descanse sobre Cristo junto con el suyo. Es una forma de decir que no basta con admirar la resurrección como una idea espiritual. Hay que permitir que esa verdad transforme nuestra manera de mirar,
Si yo celebro la resurrección, pero sigo condenando a mi hermano, sigo eligiendo la crucifixión. Si digo que creo en la vida, pero sigo alimentando culpa, sigo mirando desde la muerte. La Pascua se vuelve real en mí cuando elijo perdonar. Después, el texto amplía la mirada y dice que una semana es poco tiempo, pero que la Semana Santa simboliza toda la jornada del Hijo de Dios. Es decir, representa el viaje completo de la mente. Desde la aparente entrada en el mundo del conflicto, la culpa y el sacrificio, hasta el reconocimiento de la inocencia y la liberación. La Semana Santa se convierte así en una imagen condensada del despertar. Empieza con un signo de victoria, porque desde la perspectiva del curso, la resurrección ya está garantizada. No vamos hacia una salvación incierta, vamos hacia una verdad que ya nos fue dada. Esto es muy consolador, porque muchas veces sentimos que nuestro proceso espiritual depende de nuestra fuerza, de nuestra constancia, de nuestra capacidad para hacerlo todo bien. Pero el texto sugiere otra cosa. La promesa ya está concedida. La verdad ya está en nosotros. El final feliz no depende del ego. Lo que sí depende de nosotros es no demorarnos innecesariamente en la crucifixión, no quedarnos adorando el sufrimiento como si fuera más real que la paz. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión, puede entenderse como una petición muy íntima. La tentación de la crucifixión es la tentación de volver a la culpa. Es esa atracción extraña que tiene la mente por el drama, por el sacrificio, por el pobrecito de mí, por el yo tengo razón y tú eres culpable. A veces incluso nos resulta familiar vivir desde ahí. Nos da una identidad. Nos permite sentirnos víctimas inocentes frente a un mundo injusto. Pero el precio es enorme. Perdemos la paz. Ayudar a Cristo a seguir adelante más allá de ella significa ayudar a tu hermano y también ayudarte a ti mismo a no quedarse detenido en la escena del dolor. Cuando alguien ha cometido un error, podemos clavarle ahí con nuestro juicio o podemos permitir que avance hacia su redención. Cuando nosotros mismos hemos fallado, podemos castigarnos durante años o podemos empezar a aceptar una mirada más misericordiosa. El curso nos pide que no obstruyamos el camino con clavos y espinas cuando la redención está tan cerca. Esta frase es especialmente práctica. Muchas veces somos nosotros quienes retrasamos la paz con nuestras propias interpretaciones. La paz está cerca, pero seguimos repitiendo mentalmente la historia. La reconciliación está cerca, pero insistimos en recordar el agravio. La inocencia está cerca, pero nos cuesta soltar la culpa porque creemos que castigarnos nos hace mejores. Y el texto nos dice: no pongas clavos donde podrían ir azucenas. No añadas más dolor a un proceso que ya está listo para sanar. La Pascua, entonces, no es una celebración del coste del pecado, sino del final del pecado entendido como culpa real. No se trata de contemplar eternamente una herida, sino de mirar el final de esa herida. El ego mira la cruz y dice: mira lo que el mundo puede hacerle al amor. El Espíritu Santo mira la resurrección y dice: mira cómo el amor permanece intacto. La diferencia entre ambas miradas cambia toda la experiencia espiritual. El texto termina recordando que la Pascua es la temporada de nuestra salvación junto con la de Cristo. Esta unión es esencial. No hay un Cristo resucitado separado de nosotros, como una figura lejana que logró algo que nosotros solo podemos venerar desde fuera. Su resurrección nos incluye. Su inocencia nos recuerda la nuestra. Su liberación no está completa en nuestra experiencia hasta que aceptamos participar en ella, perdonando, soltando la culpa y dejando de elegir la crucifixión como forma de mirar. La Semana Santa, desde esta visión, se vuelve una práctica interior muy concreta. Observar dónde sigo ofreciendo espinas, dónde sigo eligiendo el juicio, dónde sigo creyendo que el dolor tiene la última palabra. Y desde ahí elegir de nuevo. No con fuerza, no con culpa, no para ser espiritual, sino porque ya no quiero seguir sosteniendo aquello que me separa de la paz. El mensaje profundo es que la vida no se celebra mirando fijamente la muerte, sino dejando que la muerte pierda su significado. La inocencia no se recupera castigando al culpable,
sino reconociendo que la culpa nunca tocó la verdad de lo que somos. Y el perdón no es un gesto pequeño dentro del camino. Es el paso que convierte la Semana Santa en una experiencia viva dentro de nosotros. Sección 2. La ofrenda de azucenas. La ofrenda de azucenas continúa la idea anterior, pero la lleva a un terreno mucho más íntimo. Ya no se trata solo de elegir entre espinas o azucenas de una forma simbólica, sino de comprender que cada regalo que hacemos a otro revela lo que creemos que somos nosotros mismos. El curso está usando una imagen muy sencilla, casi delicada, para hablar de algo muy profundo. La manera en que miramos a nuestro hermano es la manera en que nos estamos mirando a nosotros. Lo que depositamos sobre él, lo depositamos también sobre nuestro propio altar interior. Las baratijas, que menciona al principio, representan todos esos regalos falsos que el ego fabrica para decorar la relación, pero que en realidad no tienen valor. Pueden parecer gestos de afecto, argumentos razonables, esfuerzos por agradar, formas de quedar bien o incluso sacrificios hechos por amor. Pero si nacen del miedo, de la culpa, de la necesidad de ser reconocido o de la intención oculta de manipular al otro, no son verdaderas ofrendas. El curso nos invita a mirar con honestidad todo lo que hemos inventado para tapar el cuerpo, para proteger la imagen, para sostener una identidad separada y frágil. Cuando dice que contemplemos todas las cosas inútiles que se han inventado para que los ojos las vean, está cuestionando la mirada del cuerpo. Los ojos físicos ven formas, diferencias, apariencias, comportamientos, historias, heridas, edades, gestos, tonos de voz. Ven lo que alguien hizo, lo que dijo, lo que no hizo, lo que parece ser. Pero esa visión por sí sola no puede reconocer la verdad. Puede convertir a un hermano en enemigo, en amenaza, en decepción, en carga, en objeto de deseo o en alguien que debe satisfacer nuestras expectativas. Por eso el texto dice que muchas ofrendas se hacen para deleitar al cuerpo, no para recordar la santidad. Esto es muy práctico. A veces creemos que estamos amando a alguien cuando en realidad estamos intentando que encaje en nuestra necesidad. Damos para recibir. Ayudamos para sentirnos importantes. Nos sacrificamos para luego poder reclamar. Escuchamos al otro, pero internamente esperamos que nos dé la razón. Incluso podemos ofrecer cariño, presencia o atención, pero con una condición escondida. Yo te doy esto si tú me confirmas que soy valioso, si no me abandonas, si me eliges, si haces las cosas como yo necesito. Desde fuera puede parecer amor, pero por dentro sigue siendo una ofrenda hecha al altar del cuerpo, al altar del ego. El curso pide que reconozcamos el cuerpo como lo que es, y que dejemos de justificar nuestra interpretación del valor del hermano basándonos en lo que hace. Esta es una de las ideas más exigentes de la sección. No porque niegue las conductas, sino porque nos recuerda que ninguna conducta define la realidad del Hijo de Dios. El ego evalúa constantemente. Me ha tratado bien, entonces vale. Me ha fallado, entonces ya no vale. Me entiende, entonces es bueno. No me entiende, entonces es culpable. Pero el Espíritu Santo no mide el valor de nadie por sus actos externos, sino que ve más allá del error hacia la inocencia que permanece intacta. Aquí aparece una distinción clave. El regalo verdadero no puede darse a través del cuerpo. El cuerpo puede expresar algo, claro, un abrazo, una palabra, una ayuda concreta, una presencia física. Pero el valor del regalo no viene del gesto externo, sino del propósito que lo sostiene. La misma acción puede tener dos significados completamente distintos. Puedes llamar a alguien desde el miedo a perderlo, o puedes llamarlo desde el amor. Puedes ayudar a alguien desde la culpa o desde la paz. Puedes guardar silencio para castigar, o guardar silencio porque estás eligiendo no atacar. El cuerpo hace lo mismo, pero la mente decide qué está ofreciendo. Por eso el texto dice que solo la mente puede evaluar y decidir lo que quiere recibir y lo que quiere dar. Esto nos devuelve la responsabilidad a un nivel muy profundo. No somos víctimas de las formas.
No estamos atrapados por lo que aparentemente ocurre entre cuerpos. En cada relación, la mente está eligiendo qué altar quiere honrar. El altar del ego, donde se depositan espinas, culpa, miedo, exigencias y separación. O el altar del Espíritu Santo, donde se depositan azucenas, perdón, inocencia y paz. La imagen del hogar elegido es muy poderosa. El curso dice que la mente engalanará con esmero aquello que ha elegido como hogar. Es decir, vamos a adornar, justificar y defender aquello en lo que creemos vivir. Si creemos que nuestro hogar es el cuerpo, adornaremos el cuerpo, defenderemos el cuerpo, protegeremos su imagen, nos compararemos con otros cuerpos, buscaremos seguridad en lo externo y sentiremos amenaza cuando algo cambie. Pero si aceptamos que nuestro verdadero hogar está en Dios, en la mente sanada, en la inocencia compartida, entonces nuestras ofrendas cambian. Ya no buscamos apropiarnos del otro ni defendernos de él, sino reconocerlo. Esto se ve mucho en las relaciones cercanas. Cuando una pareja, un familiar o un amigo no responde como esperábamos, rápidamente aparece la tentación de convertir esa situación en una prueba contra él. La mente prepara espinas, reproches, frialdad, acusaciones silenciosas, retirada de afecto, necesidad de castigar. Y aunque externamente no digamos nada, internamente ya hemos hecho una ofrenda. Hemos colocado al otro en el altar de la culpa y hemos decidido que eso es lo que merece. El curso nos dice que ese regalo no se lo hacemos solo a él, nos lo hacemos a nosotros también. Esta es una de las afirmaciones más importantes de la sección. Cada regalo es una evaluación tanto del que recibe como del que da. Cuando ofrezco espinas, estoy diciendo, esto es lo que creo que merece mi hermano. Pero al mismo tiempo estoy diciendo, esto es lo que creo que soy capaz de dar. Esto es lo que creo que hay en mí. La condena nunca se queda fuera, siempre vuelve. Si juzgo a mi hermano como culpable, refuerzo en mi mente la realidad de la culpa. Y si la culpa es real para él, también lo será para mí. Por eso el curso insiste tanto en que ofrecer espinas es crucificarse a uno mismo. Esta idea puede remover bastante, porque el ego suele sentirse protegido cuando acusa. Cree que al señalar la culpa del otro se salva. Yo no soy como él. Yo no hice eso. Yo tengo razón. Pero el curso nos muestra que en realidad ocurre lo contrario. Al hacer real la culpa en otro, la mente acepta la culpa como principio. Y una vez que la culpa parece real, nadie queda verdaderamente a salvo. Quizá hoy la vea en mi hermano, pero mañana la veré en mí. Quizá hoy use el juicio para defenderme, pero mañana ese mismo juicio se volverá contra mi propio corazón. Las azucenas simbolizan justo lo contrario. Ofrecer azucenas es ofrecer una visión de inocencia. No una inocencia ingenua, ni una negación de lo ocurrido, sino una inocencia más profunda que el comportamiento. Es mirar al otro y decir internamente, no voy a convertir tu error en tu identidad. No voy a usar tu miedo para confirmar mi separación. No voy a clavar sobre ti una corona de espinas cuando puedo recordar tu verdad. Y al hacer eso, la mente se libera, porque lo que reconoce en otro se vuelve disponible para sí misma. Por eso el texto dice que es a nuestro Salvador a quien le ofrecemos el regalo. Esta expresión puede resultar extraña al principio. ¿Cómo va a ser mi Salvador alguien que me ha molestado, que me ha herido o que parece estar equivocado? Precisamente porque esa persona me da la oportunidad de elegir de nuevo. Mi hermano se convierte en Salvador no porque su personalidad sea perfecta, sino porque mi relación con él se vuelve el lugar donde puedo abandonar el juicio. Él me muestra dónde sigo creyendo en la separación. Me muestra dónde todavía guardo espinas. Y si acepto mirar eso con el Espíritu Santo, esa relación se convierte en camino de regreso. Cuando el texto habla en primera persona y dice, tengo gran necesidad de azucenas, está introduciendo una voz profundamente amorosa. Es como si Cristo nos dijera, necesito tu perdón, no porque mi realidad dependa de ti, sino porque tu experiencia de mí no puede sanar mientras sigas viendo espinas. Si ves a tu hermano como culpable, no puedes reconocer a Cristo en él, y si no reconoces a Cristo en él, tampoco puedes reconocerlo plenamente en ti.
De ahí la pregunta: ¿me negarías acaso tu perdón incluso si él me ofrece espinas? Esta parte es muy delicada, porque toca uno de los puntos más difíciles del perdón. ¿Qué hago cuando el otro no me ofrece amor? ¿Qué hago cuando parece atacarme, juzgarme, no entenderme, rechazarme o incluso devolverme espinas? El curso no dice que aceptes el ataque como forma de relación externa, ni que te quedes en situaciones dañinas. Lo que dice es que, aunque el otro todavía esté confundido, tú no necesitas responder desde la misma confusión. Puedes poner límites sin condenar. Puedes retirarte sin odiar. Puedes decir no sin convertir al otro en enemigo. Puedes proteger la paz sin fabricar culpa. Aquel que le ofrece espinas a alguien está todavía contra mí. Significa que quien ataca está actuando desde una mente que no reconoce la unidad. Pero inmediatamente aparece la otra mitad de la enseñanza. ¿Quién podría estar íntegro sin él? Esto desmonta el deseo del ego de salvarse solo. No puedo despertar dejando a alguien fuera. No puedo llegar a la paz usando la exclusión. No puedo decir, yo sí soy digno de Dios, pero este otro no. Mientras haya alguien que yo quiera expulsar de la inocencia, mi propia experiencia de inocencia queda incompleta. El texto nos pide examinar el altar que hemos elegido. Esto es muy importante, porque muchas veces no somos conscientes de lo que realmente hemos depositado en una relación. Creemos que queremos paz, pero en el altar hay resentimiento. Creemos que queremos unión, pero en el altar hay una lista de agravios. Creemos que queremos amar, pero en el altar hay expectativas, condiciones y miedo. Mirar el altar significa observar con honestidad. ¿Qué estoy trayendo a esta persona? ¿Qué estoy sosteniendo acerca de ella? ¿Qué le estoy ofreciendo en mi mente antes incluso de hablarle? Si al mirar encontramos espinas, el texto dice que hemos elegido el cuerpo como hogar y que lo que ofrecemos es separación. Esto se entiende muy bien cuando pensamos en cómo funciona el juicio. Cuando miro con los ojos del cuerpo, veo cuerpos separados compitiendo por amor, atención, razón, seguridad, poder o reconocimiento. Desde ahí el otro puede quitarme algo, puede amenazarme, puede no darme lo que necesito, puede hacerme sentir pequeño. Y entonces aparecen las espinas. Pero si miro con la visión del Espíritu Santo, el otro deja de ser un rival y se convierte en compañero de regreso. Hay una frase muy esperanzadora. Las espinas han desaparecido si las examinamos más de cerca. Esto no significa que el ego no parezca verlas. Significa que cuando llevamos el juicio a la luz, descubrimos que no tenía la solidez que parecía tener. Muchas veces una ofensa parece enorme mientras la miramos desde la herida. Pero cuando la llevamos a una mirada más amplia, empezamos a ver miedo, inconsciencia, pedido de amor, confusión. No siempre se disuelve inmediatamente la emoción, pero algo cambia. El altar ya no es el mismo porque nuestra voluntad de ver de otra manera ha abierto una grieta en la interpretación del ego. Después, el texto reconoce algo muy humano. Todavía miramos con los ojos del cuerpo, y esos ojos solo pueden ver espinas. Esta frase evita caer en espiritualidad idealizada. No nos dice que finjamos ver amor cuando todavía sentimos dolor. Nos dice que hemos pedido ver otra cosa, y que esa visión se nos ha concedido. Es decir, no depende de que nuestros ojos físicos cambien, sino de aceptar otra guía interior. La visión del Espíritu Santo no es un esfuerzo visual ni una idea bonita. Es un cambio de propósito. En lugar de mirar para confirmar la culpa, miramos para reconocer la inocencia. Quienes aceptan el propósito del Espíritu Santo comparten su visión. Esto quiere decir que no podemos pedir verdadera visión y seguir usando al hermano como prueba de separación. La visión se comparte porque su naturaleza es unir. El Espíritu Santo no ve extraños, sino amigos entrañables y amorosos. Esta frase es preciosa y profundamente desafiante. El ego ve extraños por todas partes. Gente que no me entiende, gente que puede dañarme, gente diferente, gente equivocada, gente de la que debo defenderme. El Espíritu Santo ve una sola familia, una sola necesidad de despertar, una misma llamada de amor detrás de formas distintas. Por eso durante estas Pascuas se nos pide contemplar al hermano con otros ojos.
No se trata de un gesto ocasional, como quien hace un ejercicio espiritual durante un rato y luego vuelve a lo mismo. El texto advierte que la visión del Espíritu Santo no es un juguete ni una idea pueril con la que entretenernos. Esto es muy importante. A veces usamos la espiritualidad como alivio momentáneo. Leemos una frase, sentimos paz unos minutos, pensamos qué bonito, pero luego seguimos juzgando igual, reaccionando igual, defendiendo las mismas heridas. El curso nos dice: no hagas de la visión algo decorativo. Si crees que es poca cosa, eso será para ti. Si la recibes como lo que es, se convertirá en el poder que deshace las ilusiones. La sección entra entonces en un tono muy luminoso. Ya gozamos de la visión que permite ver más allá de las ilusiones. Se nos ha concedido no ver espinas, ni extraños, ni obstáculos a la paz. Esto no significa que en la experiencia cotidiana ya no aparezcan conflictos, sino que hay una percepción más profunda disponible. El problema no es que no tengamos acceso a la paz. El problema es que muchas veces preferimos seguir mirando con los ojos antiguos. Tenemos la visión, pero no siempre la usamos. Tenemos la lámpara encendida, pero seguimos buscando a oscuras. Cuando dice que el temor a Dios ya no significa nada para ti, está tocando una raíz muy antigua de la mente. La creencia de que Dios podría castigarnos, quitarnos algo, exigir sacrificio o juzgarnos. Ese miedo está detrás de muchas defensas. Si creo que en el fondo soy culpable ante Dios, también creeré que debo esconderme, protegerme, justificarme y ver culpa en otros para no verla en mí. Pero si mi Salvador está a mi lado, si mi hermano es el lugar donde puedo reconocer la inocencia compartida, entonces el miedo a Dios empieza a perder sentido. Dios deja de ser amenaza y vuelve a ser hogar. El texto dice que con el hermano a tu lado, tu visión se ha convertido en el poder más grande que Dios puede conceder para desvanecer las ilusiones. Esto es esencial. No despertamos solos. El camino no consiste en escapar de las relaciones para encontrar una santidad privada, sino en permitir que las relaciones sean reinterpretadas. Mi hermano, especialmente aquel que activa mis juicios, se vuelve parte del camino. No porque tenga que soportarlo todo, sino porque mi manera de verlo revela si estoy eligiendo miedo o amor. Luego aparece la idea del hogar más allá del velo. El hogar está preparado, listo para recibirnos, pero no puede verse con los ojos del cuerpo. Esto habla de una nostalgia espiritual que muchas personas sienten sin saber nombrarla. A veces buscamos casa en lugares, vínculos, logros, reconocimiento, estabilidad económica, apariencia, pertenencia. Todo eso puede tener su lugar en la vida humana, pero nada de eso termina de apagar la sensación de fondo si seguimos creyéndonos separados. El curso dice que nuestro hogar nos ha estado llamando desde los orígenes del tiempo. Hemos oído esa llamada, pero no sabíamos cómo mirar ni hacia dónde. Esta frase es muy humana. Muchas veces vivimos con una especie de inquietud interior, como si algo nos llamara a una paz más profunda, pero intentamos responder desde fuera, cambiando cosas, acumulando experiencias, buscando validación, intentando controlar. No sabíamos mirar porque usábamos los ojos del cuerpo. No sabíamos hacia dónde ir porque creíamos que el regreso era externo. Ahora el texto dice: ahora sabes. El conocimiento está en ti, listo para ser revelado y liberado del terror que lo mantenía oculto. El terror que oculta el conocimiento es la culpa. No una culpa superficial, sino la creencia profunda de que hemos destruido algo, de que nos hemos separado de Dios, de que hemos perdido nuestra inocencia. Mientras esa creencia permanezca activa, el amor da miedo, la cercanía da miedo, Dios da miedo, el hermano da miedo. La paz incluso puede dar miedo, porque amenaza la identidad que hemos construido alrededor del conflicto. Pero el texto afirma con claridad: en el amor no hay cabida para el miedo. No dice que el miedo tenga que ser vencido a la fuerza, sino que simplemente no pertenece al amor. Cuando el amor se reconoce, el miedo pierde fundamento. El himno de la Pascua, según esta sección, proclama que al Hijo de Dios nunca se le crucificó. Esta afirmación
No niega la experiencia aparente del sufrimiento, sino que niega que el sufrimiento haya podido tocar la verdad. La crucifixión representa la creencia de que el ataque puede destruir la inocencia. La Pascua representa la corrección de esa creencia. El Hijo de Dios no puede ser realmente crucificado porque su realidad no pertenece al cuerpo ni al tiempo. Puede soñar dolor, culpa, muerte, separación, pero no puede convertirse en eso. Por eso se nos invita a alzar juntos la mirada, no con miedo, sino con fe. La fe aquí no es creer ciegamente en algo externo, sino confiar en una visión que todavía quizá no sentimos del todo estable, pero que reconocemos como más verdadera que nuestro juicio. Tener fe es decir, aunque ahora mi emoción me diga que hay espinas, estoy dispuesto a aceptar que puede haber azucenas. Aunque mi miedo me diga que hay amenaza, estoy dispuesto a no cerrar la puerta a otra percepción. La fe es esa pequeña disponibilidad interior que permite que la visión sustituya al miedo. La sección habla después de permitir que el hermano nos conduzca al hogar. Esto invierte por completo la manera habitual de mirar las relaciones. Normalmente creemos que los demás nos alejan de la paz, nos irritan, nos decepcionan, nos hieren, nos distraen. Pero el curso dice que, si los contemplamos con la visión correcta, son precisamente quienes nos conducen a casa. La inocencia de tu hermano alumbra tu camino porque aquello que reconoces en él despierta en ti. Si ves su luz, recuerdas la tuya. Si depositas azucenas en su altar, encuentras que ese mismo altar está también dentro de ti. Permite que sea él quien te salve de tus ilusiones. Significa dejar que la relación se convierta en espejo sanador. No en espejo para culparte, sino para mostrarte donde todavía crees en la separación. Si alguien despierta en ti rechazo, miedo, necesidad de controlar o deseo de castigar, ahí hay una oportunidad. No para justificar al otro ni para negar tus límites, sino para preguntar, ¿qué estoy viendo aquí que el Espíritu Santo no vería? ¿Qué espinas estoy sosteniendo? ¿Qué altar he elegido? Esa pregunta, hecha con honestidad, puede transformar una relación entera, incluso si externamente nada cambia. La visión que ve azucenas brinda felicidad porque deja de buscar enemigos. Mientras la mente cree que hay enemigos, no puede descansar. Siempre está defendiendo algo, vigilando algo, interpretando algo, pero cuando se permite mirar de otro modo, descubre que la santidad que guía se encuentra dentro de nosotros, igual que nuestro hogar. No vamos hacia un lugar lejano, vamos hacia un reconocimiento interno. Hallamos lo que Dios dispuso que halláramos porque nunca se perdió realmente. La parte final es especialmente bella porque une Pascua, liberación y presente. El camino conduce al cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en la conciencia gozosa de que el Hijo de Dios se ha liberado del pasado y ha despertado al presente. El pasado es el gran instrumento del ego. Ahí guarda sus pruebas, lo que me hiciste, lo que hice, lo que no fui, lo que perdí, lo que falló. El ego usa el pasado para mantener la identidad separada. Pero la Pascua es despertar al presente, donde la culpa ya no tiene el mismo poder porque no se le permite seguir definiendo la realidad. Ahora el Hijo de Dios es libre, dice el texto, y su comunión con todo lo que se encuentra dentro de él es ilimitada. Esto es la experiencia opuesta a la separación. Ya no hay fragmentos aislados luchando por amor. Ya no hay cuerpos compitiendo por seguridad. Ya no hay hermanos convertidos en extraños. Hay una comunión que siempre estuvo ahí, pero que el miedo ocultaba. Las azucenas de la inocencia ya no se ven manchadas por la culpabilidad porque están resguardadas del miedo y de la influencia del pecado. Tu regalo, la ofrenda de azucenas, salva a tu hermano de las espinas y de los clavos. Pero, como siempre en el curso, al salvarlo a él te salvas tú. Su brazo queda libre para conducirte a salvo a través de las ilusiones. Esto significa que cuando liberas a alguien de tu juicio, esa misma persona queda libre en tu mente para convertirse en ayuda, no en obstáculo. Mientras lo condenas, lo usas contra ti. Cuando lo perdonas, se convierte en compañero de regreso.
La sección termina con una imagen de amistad y camino compartido. Tu Salvador y amigo, liberado de la crucifixión por tu visión, no te abandona. Camináis juntos por la senda de la inocencia hacia el hogar. Esta es una forma muy tierna de decir que nadie se salva solo porque nadie está solo. Al conceder a tu hermano libertad y fortaleza, recuperas la conciencia de tu propia libertad y fortaleza. Al darle luz, descubres que la lámpara estaba encendida en ti, y las mismas manos que le dieron luz a él te conducirán más allá del miedo al amor. La enseñanza profunda de esta sección es que toda relación es un altar. En cada encuentro estamos depositando algo: espinas o azucenas, juicio o perdón, miedo o inocencia. No siempre lo veremos claro al principio, porque los ojos del cuerpo seguirán mostrando motivos para defendernos. Pero la visión ya ha sido concedida. La pregunta no es si somos capaces de fabricarla, sino si estamos dispuestos a usarla. Y cada vez que elegimos mirar a un hermano con un poco más de misericordia, aunque sea internamente, aunque sea en silencio, algo en nosotros recuerda el camino a casa. Sección tercera. El pecado como ajuste. La idea de pecado se presenta aquí de una manera muy distinta a la habitual. No aparece como una mancha moral que Dios contempla y castiga, sino como un ajuste de la percepción, es decir, como un cambio artificial que la mente introduce sobre la realidad para hacer que algo parezca diferente de lo que es. El pecado, en esta visión, no es una verdad espiritual, sino una alteración. Es la mente diciendo: lo que Dios creó, santo ahora puede ser culpable. Lo que era inocente ahora puede estar manchado. Lo que era uno ahora puede estar separado. Y a partir de esa primera distorsión, todo necesita defensas para sostenerse. Esto es muy importante, porque el curso distingue entre conocimiento y percepción. El conocimiento no necesita ajustes porque pertenece a la verdad. Lo que es verdad no tiene que adaptarse, corregirse, protegerse ni justificarse. Simplemente es. Pero cuando la mente deja de descansar en la certeza y entra en la percepción, aparece la duda. Y donde hay duda, la mente empieza a modificar, interpretar, comparar, defender, atacar y ajustar. La percepción necesita ajustes porque no está segura de sí misma. La verdad, en cambio, no necesita ser acomodada a nada. Se puede entender con un ejemplo muy sencillo. Imagina una relación en la que alguien no te responde como esperabas. Desde la verdad, el valor de esa persona no cambia. Su santidad no queda afectada por su conducta. Pero la mente del ego introduce un ajuste. Si no me responde, significa que no le importo. O, si me ha hablado así, entonces es culpable. O, si me ha decepcionado, ya no merece mi amor. En ese momento la relación deja de verse directamente y pasa a verse a través de una interpretación. Ya no ves al hermano, ves el significado que tu miedo ha puesto sobre él. Por eso el texto dice que todos los ajustes pertenecen al ámbito del ego. El ego cree que las relaciones directas son peligrosas, porque una relación directa, sin interferencias, mostraría la unión. Mostraría que no hay una separación real entre tú y tu hermano. Mostraría que detrás de todas las formas, defensas, gestos y errores hay una misma santidad. Y eso para el ego es una amenaza, porque el ego solo puede sobrevivir si mantiene la separación. Necesita que haya distancia, necesita que haya conflicto, necesita que haya malentendidos, juicios y condiciones. El ego se nombra a sí mismo mediador de todas las relaciones. Esto es una imagen muy precisa. En lugar de permitir que miremos al otro directamente, el ego se coloca en medio y dice: yo te diré quién es esta persona. Yo interpretaré sus gestos. Yo decidiré si puedes confiar. Yo te recordaré lo que te hizo. Yo te explicaré por qué debes defenderte. Y como aceptamos esa voz como si fuera protección, dejamos de ver la relación tal como es. Ya no nos encontramos con el otro desde la inocencia, sino desde una acumulación de ajustes, expectativas, heridas, comparaciones, miedos, necesidades y defensas. De ahí que resulte tan difícil reconocer una relación santa. No porque la santidad no esté, sino porque hay una interferencia planeada.
El ego ha cubierto la relación con tantas capas de interpretación que lo santo parece inaccesible. Una relación que podría ser un lugar de perdón se convierte en un campo de negociación. Una relación que podría mostrarnos el amor se convierte en un espacio donde intentamos obtener seguridad, razón, reconocimiento o control. No vemos al hermano, vemos nuestras exigencias sobre él. El texto contrapone esto con la actitud de los que son santos. Los santos no interfieren en la verdad. No le tienen miedo, porque reconocen en ella su propia santidad. Esto no se refiere necesariamente a personas especiales o perfectas, sino a una manera de mirar. Una mente santa no intenta adaptar la verdad a sus preferencias. No dice, la verdad será aceptable cuando encaje con lo que yo quiero. La contempla directamente. No necesita decidir de antemano dónde debería estar la santidad, porque está dispuesta a encontrarla donde el Espíritu Santo la muestre. Aquí hay una diferencia muy práctica entre el ego y la visión. El ego fabrica el mundo y luego se adapta a él. Primero proyecta miedo, culpa, ataque y separación, y después dice, «Ves, el mundo es peligroso, tienes que protegerte». Primero inventa una imagen de uno mismo como vulnerable, separado y amenazado, y luego interpreta todo desde esa imagen. La mente hace el mundo que ve y después cree que ese mundo es externo, sólido e inevitable. Es como si pintara un cristal de oscuro y luego dijera que el paisaje no tiene luz. Por eso el texto lanza una pregunta muy directa. ¿Te gusta lo que has fabricado? No lo pregunta para culpar, sino para despertar honestidad. Porque si miro el mundo desde el ego, lo que veo suele ser un mundo de amenaza, competencia, ataque, pérdida, muerte, fragilidad y miedo. Un mundo donde uno avanza con cautela, sintiéndose solo, intentando protegerse de peligros constantes. Y el curso dice, eso no es la realidad. Eso es un cuadro de lo que crees ser. Lo que ves fuera refleja una imagen enferma de ti mismo que el ego protege y proyecta. Esta idea puede parecer dura al principio, porque nadie quiere escuchar que el mundo que ve está relacionado con su propia percepción. Pero no se está hablando de culpabilidad personal ni de negar el dolor humano. Se está hablando de responsabilidad mental. El curso no dice, tú tienes la culpa de lo que ocurre, sino la manera en que interpretas lo que ocurre procede de la imagen que aceptas de ti. Si me creo separado, vulnerable y culpable, veré un mundo que confirma separación, vulnerabilidad y culpa. Si me creo atacable, encontraré atacantes. Si me creo indigno, veré rechazo. Si me creo solo, interpretaré incluso los silencios como abandono. El ego protege celosamente esa imagen enferma porque vive de ella. Necesita que sigas creyendo que eres pequeño, limitado, amenazado y separado. Y para sostener esa identidad, proyecta sobre el mundo una imagen igualmente enferma. Entonces parece que el problema está fuera. Personas difíciles, circunstancias injustas, amenazas reales, relaciones complicadas. Y mientras creas que esa imagen está fuera de ti y tiene poder sobre ti, te sentirás obligado a adaptarte a ella. Ese es el ajuste permanente del ego. Primero fabrica un mundo temible y luego te enseña a sobrevivir dentro de él. Pero el texto ofrece una salida muy esperanzadora. Si fuiste tú quien hizo que el mundo pareciera inclemente, entonces esa percepción puede ser corregida. No porque tengas que arreglar el mundo por tu cuenta, sino porque la causa del miedo no está realmente fuera. Si la dureza que ves procede de una interpretación, entonces una nueva interpretación puede deshacerla. Y esa corrección no la hace el ego, porque el ego solo sabe ajustar. La hace el Espíritu Santo, que no adapta la verdad a la ilusión, sino que deshace la ilusión para que la verdad vuelva a reconocerse. Cuando habla del mundo que ven los santos, no está describiendo otro planeta ni una realidad física distinta. Está hablando de otra percepción. Los santos ven un mundo hermoso porque ven en él su propia inocencia. No le imponen al mundo lo que debe ser ni lo fuerzan para que se acomode a sus demandas. Simplemente preguntan con humildad, ¿qué eres? Y aquel que cuida de toda percepción les responde. Esta pregunta es fundamental, porque no nace del juicio. No dice, yo ya sé lo que eres. No dice, yo ya he decidido qué significa esto.
pregunta desde la disponibilidad. La mente del ego, en cambio, no pregunta. Dicta sentencia. Ve una situación y decide rápidamente. Esto es malo. Esto es peligroso. Esta persona me ataca. Esto demuestra que no valgo. Esto confirma que no puedo confiar. Y luego vive dentro de esa sentencia como si fuera una verdad. Pero el curso invita a una actitud completamente distinta. No aceptar los juicios del mundo como respuesta a la pregunta ¿qué soy? Porque el mundo que cree en el pecado no puede decirte quién eres. Fue fabricado desde una creencia errónea, y una creencia errónea no puede revelar tu identidad real. Esto toca algo muy profundo de la vida humana. Muchas veces preguntamos quiénes somos a lugares que no pueden responder. Le preguntamos al éxito, ¿valgo? Le preguntamos al cuerpo, ¿soy deseable? Le preguntamos a la pareja, ¿soy suficiente? Le preguntamos a la familia, ¿merezco amor? Le preguntamos al dinero, ¿estoy seguro? Le preguntamos al juicio ajeno, ¿puedo estar en paz? Y el curso diría, estás preguntando a un transeúnte que no sabe. Estás pidiendo identidad a algo que no tiene conocimiento de la verdad. La imagen del extraño que entra en la morada de la verdad es muy potente. En el Hijo de Dios reside un extraño, un pensamiento de mente que entró mientras la mente vagaba sin rumbo. Ese extraño es el ego. No pertenece a la verdad, no tiene hogar real, no tiene permanencia. Vino sin propósito verdadero y se irá tal como vino. Pero mientras lo escuchamos, parece convertirse en guía. Y entonces cometemos el error de preguntarle a ese pensamiento extraño, ¿quién soy? ¿Cómo debo ver a mi hermano? ¿Qué significa mi relación? ¿Qué valor tengo? El texto insiste en que no le preguntes a ese transeúnte ¿qué soy? Es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Esta frase tiene una claridad enorme. El ego puede opinar sobre todo, pero no sabe nada de lo real. Puede analizar, comparar, defender, justificar, atacar, explicar, recordar agravios y fabricar identidades, pero no sabe quién eres. Y sin embargo, muchas veces lo convertimos en maestro. Le preguntamos cómo mirar al Hijo de Dios, y luego nos sorprendemos de vivir con miedo. Hay aquí una crítica muy profunda a las relaciones no santas. Una relación no santa es aquella en la que permitimos que el ego defina el propósito del vínculo. Entonces la relación se convierte en un medio para obtener algo: seguridad, placer, aprobación, compañía, estatus, control, sensación de importancia. Y cuando el otro no cumple esa función, aparecen los ajustes. Intentamos cambiarlo, manipularlo, convencerlo, castigarlo, alejarnos para que reaccione, acercarnos para que nos calme, adaptarnos nosotros para no perderlo o exigirle que se adapte a nuestra necesidad. La pregunta del texto es muy directa. ¿Te hizo eso feliz? ¿Te uniste jubilosamente a tu hermano para bendecir al Hijo de Dios y agradecer toda la felicidad que os ha brindado? Esta pregunta desmonta la promesa del ego. El ego siempre dice que sus ajustes nos harán felices. Cuando el otro cambie, estarás en paz. Cuando la situación encaje, podrás amar. Cuando tengas garantías, dejarás de tener miedo. Cuando todo sea como tú quieres, descansarás. Pero esa felicidad nunca llega, porque el problema no era la forma, era el propósito de la relación. Reconocer al hermano como el eterno regalo de Dios cambia radicalmente la relación. Ya no se trata de usarlo para completar una carencia, sino de verlo como portador de una santidad que también está en ti. La relación santa no pregunta, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero de ti? Pregunta más bien, ¿cómo puedo recordar contigo lo que somos? No busca adaptar los medios al fin del ego, sino permitir que el fin cambie. Y el fin de una relación santa es la unión, no el intercambio de necesidades. Por eso el texto dice que no debemos preguntarnos cuáles son los medios necesarios para alcanzar la única cosa que la hizo posible. Esto es sutil, pero muy importante. La santidad no se fabrica con estrategias, no se logra manipulando las formas. Una relación no se vuelve santa porque encontremos la técnica perfecta, las palabras perfectas o el equilibrio externo perfecto.
se vuelve santa cuando cambia su propósito. Si el propósito sigue siendo egoico, cualquier medio se usará para mantener la separación. Si el propósito es la unión, el Espíritu Santo usará incluso situaciones imperfectas para sanar. La sección introduce después una imagen conmovedora. Los que llevan años aprisionados con cadenas, hambrientos, débiles, exhaustos, con los ojos acostumbrados a la oscuridad, no saltan inmediatamente de alegría al ser liberados. Necesitan tiempo para comprender qué es la libertad. Esta imagen habla de nosotros. Hemos estado tan acostumbrados a mirar desde el miedo, la culpa y la separación que, cuando aparece una posibilidad real de libertad, una parte de la mente no sabe qué hacer con ella. Incluso puede desconfiar. Esto ocurre mucho en los procesos internos. Alguien puede empezar a soltar una relación de culpa, una identidad de víctima, una vieja herida, y aún así sentirse extraño, inseguro o tentado de volver a lo conocido. No porque la prisión fuera buena, sino porque era familiar. A veces una persona lleva tanto tiempo viviendo desde el sacrificio que la libertad le parece egoísmo. Lleva tanto tiempo sosteniendo resentimiento que la paz le parece pérdida de control. Lleva tanto tiempo identificada con el dolor que no sabe quién sería sin él. Por eso el curso no fuerza, acompaña. Dice, levanta la mirada, mira a tu fuerte compañero. Ese compañero es tu hermano. Y esto vuelve a ser una inversión total de la lógica del ego. El hermano que parecía estar crucificado a tu lado no es tu enemigo ni tu carcelero, sino el lugar donde puedes reconocer tu libertad. Su santidad ha permanecido intacta y perfecta. Aunque tú lo hayas visto con espinas, aunque lo hayas interpretado desde la culpa, aunque lo hayas usado como prueba de separación, su verdad no cambió. Y con él a tu lado, puedes entrar en la paz de Dios. El texto dice que esto es la voluntad de Cristo para ti y para tu hermano: santidad y unión sin límites. El cielo se define como unión directa, perfecta, sin el velo del temor. No como un lugar lejano, sino como una condición de la mente donde ya no hay pensamientos de separación. Allí nos contemplamos unos a otros con perfecta dulzura. Esta expresión es muy bella, porque muestra que la visión espiritual no es fría ni abstracta. No se trata de una verdad teórica. Es una manera de mirar llena de ternura, sin sospecha, sin defensa, sin necesidad de condenar. Cuando dice que tú, que eras prisionero de la separación, eres ahora libre en el paraíso, está hablando de un cambio de identidad. La prisión no era real en Dios, pero sí parecía real en la experiencia. La separación parecía una condición inevitable, pero era una interpretación sostenida por el miedo. Al liberar a tu hermano del pecado, al no ver pecado en él, sales de la prisión que tú mismo habías aceptado. Porque el pecado es la cerradura de la cárcel. Mientras lo veas en otro, creerás que la cárcel existe. Cuando dejas de verlo, el miedo pierde su poder. La parte final vuelve a la fe compartida. El regalo que haces a tu hermano le da a Cristo la certeza de que pronto os uniréis. Esta fe está justificada porque el amor perfecto no conoce el pecado. El amor perfecto solo puede ver a los demás como se ve a sí mismo. Esta es una de las claves más profundas del curso. No puedes ver fuera algo que no has aceptado dentro, y no puedes aceptar dentro algo que niegas fuera. Si miras dentro con caridad, lo que ves fuera ya no puede inspirarte miedo. Si reconoces inocencia en ti, la inocencia en el otro se vuelve visible. Si ves pecado en el otro, es porque todavía crees que el pecado tiene algún lugar en ti. Los inocentes ven seguridad porque no están proyectando ataque. Los puros de corazón ven a Dios en su Hijo porque no buscan culpa, y entonces apelan al Hijo para que los guíe al Padre. Esto significa que el camino a Dios pasa por el hermano. No como una obligación sentimental, sino como una ley de la percepción. No puedo llegar a la unidad rechazando a una parte de ella. No puedo encontrar al Padre mientras condeno al Hijo. No puedo pedir paz manteniendo una excepción en mi perdón. La frase final lo condensa todo. Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el Padre tan irremediablemente como Dios creó santo a su Hijo y así lo conservó.
Es decir, la unión no es una posibilidad frágil que depende del ego. Es el desenlace natural de lo que ya somos. Podemos demorarnos con ajustes, juicios, miedo y pecado, pero no podemos cambiar la verdad. En tu hermano está la luz de la promesa eterna de inmortalidad que Dios te hizo. Si no ves pecado en él, el miedo no podrá apoderarse de ti. La enseñanza completa de esta sección es muy exigente, pero profundamente liberadora. El pecado no es una realidad que tengas que combatir. Es un ajuste de la percepción que puedes dejar de sostener. El mundo temible que ves no es una sentencia definitiva. Es una imagen proyectada desde una identidad equivocada. Tu hermano no es el problema que debe adaptarse a tus necesidades. Es el compañero que te ayuda a recordar quién eres. Y la relación no necesita más ajustes del ego, sino un cambio de propósito. Cuando dejas de preguntar al miedo cómo mirar y empiezas a permitir que el Espíritu Santo responda, el mundo deja de ser un tribunal y se convierte en un camino de regreso. Sección 4. La entrada al arca. La entrada al arca habla de refugio, pero no de un refugio externo. No se trata de escapar del mundo, ni de buscar un lugar donde nada pueda tocarnos físicamente. El arca representa un estado de mente en el que dejamos de dar poder a aquello que no lo tiene en Dios. Es una imagen de seguridad interior, de descanso, de regreso a las leyes de Dios después de haber vivido bajo leyes inventadas por el miedo. La sección empieza con una afirmación muy contundente. Nada puede herirte a menos que tú le confieras ese poder. Esto puede sonar difícil, incluso incómodo, si se entiende desde el nivel humano más superficial. No está diciendo que en el mundo no parezcan ocurrir cosas dolorosas, ni que debamos negar emociones, pérdidas o heridas. Lo que está señalando es algo más profundo. La mente es la que decide qué significado le concede a lo que ocurre, y ese significado puede aprisionarla o liberarla. El mundo enseña que dar poder es perderlo. Si doy amor, quedo expuesto. Si perdono, el otro gana. Si no me defiendo, me atacan. Si suelto el control, pierdo seguridad. Estas son las leyes del mundo, leyes de escasez, competencia y miedo. Pero el Espíritu Santo interpreta el dar de otra manera. Para él, dar no es perder, sino reconocer lo que ya se tiene. Cuando das perdón, no te quedas sin perdón, lo recuerdas. Cuando das libertad, no pierdes tu libertad. La haces real en tu experiencia. Cuando ves inocencia en tu hermano, esa misma inocencia se vuelve visible en ti. Por eso el texto dice que todo poder es de Dios. Esta frase deshace la falsa autoridad que la mente ha dado al pecado, al miedo, a la enfermedad, a la muerte, al dolor y a la aflicción. Para el ego, todas esas cosas parecen tener poder real. Parecen demostrar que somos vulnerables, que el cuerpo nos define, que el mundo manda sobre nosotros, que el sufrimiento tiene la última palabra. Pero el Espíritu Santo no les da poder porque no comparte la ilusión acerca de lo que somos. Él no confunde al Hijo de Dios con un cuerpo frágil ni con una historia de heridas. Y precisamente porque no se deja engañar, puede mantenernos a salvo de esas ilusiones. Esto es muy importante. El Espíritu Santo no nos salva entrando en la lógica del miedo, sino no aceptándola como verdadera. No combate el pecado como si tuviera poder, porque al combatirlo lo haría real. No se enfrenta a la muerte como si fuese una fuerza equivalente a Dios. No interpreta la enfermedad, la culpa o el dolor como pruebas de nuestra identidad. Simplemente pone todo en manos de Dios, reconociendo que solo lo verdadero ha sido dado y recibido por Él. Lo que no es verdad no ha sido dado por Dios, y por tanto no tiene realidad en el nivel más profundo. A partir de ahí, la sección vuelve al hermano. El pecado no puede entrar en el cielo, ni tampoco sus efectos, y por eso necesitamos no ver pecado en nuestro hermano. No porque tengamos que forzarnos a verlo perfecto a nivel de comportamiento, sino porque si vemos pecado en él, perdemos de vista el cielo que se encuentra en él. En el lenguaje del curso, ver pecado no es simplemente reconocer que alguien cometió un error. Ver pecado es hacer que ese error sea real, definitivo, definitorio. Es decir, esto demuestra lo que eres. Y en cuanto hago eso con mi hermano, dejo de ver su verdad.
Aquí hay una enseñanza relacional muy directa. Tu hermano te ofrece solo amor, dice el texto, pero lo que recibes de él depende de ti. Esto no significa que todas sus conductas externas sean amorosas. Puede hablar desde el miedo, atacar, defenderse, equivocarse, cerrarse o actuar desde su propia confusión. Pero debajo de toda forma hay una llamada de amor o una expresión de amor. Si miro con el ego, recibiré ataque, ofensa, amenaza o rechazo. Si miro con el Espíritu Santo, podré reconocer que incluso lo que parece ataque es una petición de ayuda, una expresión distorsionada de alguien que ha olvidado quién es. Tu Salvador tiene el poder de pasar por alto todos tus errores, y en eso reside su propia salvación. Esta frase puede cambiar mucho la forma de entender el perdón. El hermano se salva al pasar por alto tus errores, y tú te salvas al pasar por alto los suyos. No porque los errores se nieguen en el plano práctico, sino porque dejan de usarse como prueba de culpa. La salvación es una lección en dar. Doy a mi hermano la libertad que deseo recordar para mí. Le concedo inocencia, y al hacerlo descubro que la inocencia no se había perdido. Le libero de mi juicio, y al hacerlo salgo yo de la cárcel que ese juicio mantenía. La salvación, entonces, es el redespertar de las leyes de Dios en una mente que había fabricado otras leyes. La mente había promulgado leyes desquiciadas, como dice el texto, leyes que garantizan que cometas errores y que luego aceptes sus consecuencias como tu justo merecido. Es la lógica de la culpa. Primero, el ego te convence de que eres un cuerpo separado, vulnerable, carente y capaz de atacar. Después, cuando actúas desde esa confusión, te dice, ahora mereces castigo. Es una trampa perfecta. Te empuja al error y luego usa el error para condenarte. Esto se ve muy claramente en la vida cotidiana. Una persona puede reaccionar mal desde el miedo, decir algo hiriente, cerrarse, huir, controlar o atacar. Después aparece la culpa. Soy horrible. Lo he estropeado. No merezco amor. Y esa culpa no sana nada. Al contrario, refuerza la identidad separada. El curso no propone justificar el error, sino quitarle el poder de definirnos. Una cosa es reconocer. Me equivoqué, puedo corregir, puedo reparar, puedo elegir de nuevo. Otra muy distinta es decir, mi error demuestra que soy culpable. La primera mirada abre la puerta a la corrección. La segunda mantiene la prisión. Por eso el texto pregunta si eso es lo que queremos ver en aquel que nos puede salvar de la demencia. Tu hermano está tan libre de esa locura como tú. Si lo miras libre, ves tu propia libertad. Si le atribuyes pecado, refuerzas la prisión de ambos. La libertad no es algo individual en el sentido egoico. No puedo verla plenamente en mí mientras se la niego a otro. Si creo que mi hermano merece las consecuencias de su culpa, entonces sigo creyendo en leyes distintas de las de Dios. Y si creo en esas leyes para él, tarde o temprano las temeré para mí. Los que eligen la libertad, dice el texto, experimentan únicamente sus resultados. Esto no quiere decir que a nivel humano nunca aparezcan dificultades, sino que la mente que elige la libertad ya no interpreta todo desde el castigo. Vive bajo otro principio. Reconoce que el poder procede de Dios y solo se lo otorga a lo que Dios ha dado. Nada más puede afectarla en su verdad, porque nada más comparte la voluntad de Dios. Así se mantiene vigente la libertad, no intentando encarcelar a otros ni aceptando ser encarcelado por ellos. La imagen del gorrión y el águila es muy clara. Si quieres saber qué es la libertad, no preguntes a quien ha aceptado la pequeñez como identidad. No preguntes al miedo cómo se vuela. No preguntes a una mente encerrada cómo se vive sin cadenas. Esto tiene una aplicación muy concreta. No podemos pedir al ego que nos enseñe la libertad. El ego siempre traducirá la libertad como peligro, pérdida de control, exposición o amenaza. Para el ego, perdonar parece debilidad, soltar parece imprudencia, confiar parece ingenuidad. Pero eso es porque el ego no sabe volar. Ha aceptado alas pequeñas y cree que eso es todo lo que existe. Después aparece una frase muy luminosa. Los que son incapaces de pecar dan tal como han recibido. El curso no dice los que se han portado bien,
ni los que nunca cometen errores humanos. Habla de una incapacidad profunda de pecar en el sentido real, porque el pecado no existe en la verdad de lo que somos. El Hijo de Dios puede equivocarse en la percepción, puede soñar separación, puede actuar desde el miedo, pero no puede alterar su realidad. Quien empieza a aceptar esto, ve en su hermano el poder de la impecabilidad y comparte con él la liberación del pecado que ha recibido. A todo el que camina por el mundo en aparente soledad, se le ha dado un Salvador, cuya función aquí es liberarlo, para liberarse él a sí mismo. Esta frase da un sentido muy profundo a los encuentros. Nadie aparece en nuestra vida solo como personaje externo. Cada relación contiene una oportunidad de liberación. No siempre será una relación cercana o agradable. A veces será alguien que nos irrita, alguien que nos activa una herida, alguien que despierta miedo o juicio. Pero precisamente ahí aparece la función. Puedo usar esta relación para confirmar separación o para aceptar corrección. El mundo de la separación asigna esa función a cada uno por separado, como si cada persona tuviera su propio salvador particular. Pero los que saben que todos son uno no necesitan salvación, porque ya no perciben separación. La salvación solo tiene sentido mientras creemos estar separados. Cuando la unidad se reconoce, no hay nadie fuera que tenga que ser rescatado, ni nadie dentro que esté incompleto. Mientras tanto, cada hermano se convierte en el rostro de Cristo cuando estamos listos para verlo libre de pecado. Hay aquí una enseñanza muy práctica. Tu papel no es elaborar el plan. No tienes que saber cómo sanar todas tus relaciones, cómo corregir cada situación, cómo organizar cada paso del despertar. El texto dice que no es un plan que tú hayas elaborado y que no tienes que hacer nada salvo aprender el papel que se te asignó. Esto puede aliviar mucho, porque el ego convierte incluso la espiritualidad en una carga. Tengo que perdonar perfectamente, tengo que sanar todo, tengo que saber qué hacer, tengo que entenderlo todo. Pero el Espíritu Santo no pide eso. Pide disponibilidad para desempeñar tu parte. Y tu parte, en esencia, es aceptar el propósito de la relación santa. Todo lo demás se ordena desde ahí. No significa pasividad ni irresponsabilidad. Significa que no tienes que controlar el plan completo. El curso dice algo muy fuerte. De tu papel depende todo el plan. Y ningún papel está completo sin el tuyo. Ni tampoco puede lo que es todo estar completo sin él. Esto no es presión, sino dignidad. Tu decisión de perdonar importa. Tu manera de mirar a un hermano importa. Tu elección interna no es pequeña ni privada, porque la mente es una. Cada relación sanada abre paso al nuevo mundo. Al arca de la paz se entra de dos en dos. Esta imagen condensa toda la sección. No se entra solo porque la paz verdadera no puede basarse en excluir a nadie. El ego querría una salvación individual. Yo entro, pero este no. Yo descanso, pero aquel queda fuera. Yo soy inocente, pero esa persona sigue siendo culpable. Pero eso no sería paz, porque mantendría la separación. Entrar de dos en dos significa que la relación es el umbral. No llego a la paz abandonando a mi hermano en mi juicio, sino llevándolo conmigo en la percepción sanada. Cada relación santa tiene que entrar aquí para aprender la función especial que le corresponde en el plan del Espíritu Santo. A medida que ese propósito se alcanza, surge un nuevo mundo donde el pecado no tiene cabida y donde el Hijo de Dios puede entrar sin miedo. Esto no habla de un cambio externo masivo que ocurre de golpe, sino de una transformación de la percepción. Cada vez que una relación deja de estar al servicio de la culpa y pasa a estar al servicio del perdón, aparece un fragmento del nuevo mundo. Donde antes había acusación, ahora hay descanso. Donde antes había exigencia, ahora hay reconocimiento. Donde antes había miedo, ahora hay una posibilidad de unión. El texto pregunta cómo podría el Hijo de Dios entrar a descansar y recordar su libertad si tú no le acompañas. A menos que estés allí, Él no está completo, y su compleción es lo que Él recuerda allí. Esto toca el corazón de la enseñanza. No hay plenitud separada. Mi hermano no está completo sin mí y yo no estoy completo sin él, porque la completitud no pertenece a una persona aislada,
sino al Hijo de Dios como uno solo. En la práctica, esto significa que cada vez que dejo a alguien fuera de mi perdón, dejo fuera una parte de mi propia mente. El propósito que se nos encomienda no beneficia solo a dos personas concretas. No es simplemente yo perdono a esta persona y los dos estamos mejor. El texto amplía la mirada. El nuevo mundo entero descansa en las manos de cada dos seres que entran allí a descansar. Esto quiere decir que toda relación sanada tiene un alcance universal. Cuando dos mentes dejan de usar la culpa como vínculo y aceptan la paz, están recordando las leyes de Dios por todos. No porque tengan que hacer algo espectacular, sino porque la unión reconocida en una relación da testimonio de la unión de todos. Mientras descansan, la faz de Cristo refulge sobre ellos y recuerdan las leyes de Dios, olvidándose de todo lo demás. Ya no desean otra cosa que ver esas leyes cumplirse en ellos y en todos sus hermanos. Este descanso no es evasión, es dejar de luchar contra la verdad, es soltar la necesidad de que el mundo confirme nuestras leyes personales, es descansar en una certeza más profunda que nuestras defensas. Por eso el texto pregunta si podrías descansar sin ellos una vez que esto se ha realizado. No podrías dejar a uno solo fuera, igual que Cristo no podría dejarte fuera a ti, porque hacerlo sería olvidarse de una parte de sí mismo. La sección también reconoce una inquietud muy humana. Tal vez te preguntes cómo vas a poder estar en paz si todavía queda tanto por hacer mientras estás en el tiempo. Esta pregunta es muy real. Uno puede mirar su vida, sus relaciones, sus heridas, sus hábitos mentales, el mundo, los conflictos, y pensar, ¿cómo voy a descansar si todavía hay tanto desorden? El curso responde llevando la mirada de nuevo al plan de Dios. Si Dios elaboró un plan para tu salvación, no puede fracasar. La paz no depende de que tú resuelvas cada detalle con tu fuerza personal. Depende de aceptar su plan como la única función que quieres desempeñar. Una vez aceptado eso, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Irá delante de ti despejando el camino. No dejará escollos donde puedas tropezar ni obstáculos que obstruyan tu paso. Esta promesa no significa que la vida externa se vuelva automáticamente cómoda o sin retos. Significa que nada que sea verdaderamente necesario para tu despertar te será negado, y nada que parezca obstáculo tendrá poder real contra el propósito aceptado. Incluso las dificultades podrán ser usadas de otro modo. Lo que antes parecía retrasarte puede convertirse en enseñanza. Lo que antes parecía amenaza puede convertirse en oportunidad de perdón. No tienes que preocuparte por nada, sino desentenderte de todo, salvo del único propósito que quieres alcanzar. Esta frase es profundamente liberadora, pero también puede malinterpretarse. No invita a la indiferencia ni a abandonar responsabilidades humanas. Invita a dejar de hacer del control tu Dios. Puedes ocuparte de lo cotidiano, tomar decisiones, hablar, actuar, poner límites, trabajar, cuidar, organizar, pero sin convertir todo eso en la fuente de tu seguridad. Tu única función real es aceptar el propósito del Espíritu Santo. Desde ahí las formas se ordenan de la manera más útil. La promesa de Dios se mantiene firme contra todo obstáculo porque descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Esta distinción es esencial. Lo contingente depende de condiciones. Si pasa esto, si el otro cambia, si yo lo hago bien, si las circunstancias acompañan. La certeza de Dios no depende de nada de eso. No está basada en el estado del mundo ni en la estabilidad emocional del momento. Está basada en lo que eres. Por eso el texto termina con una llamada al descanso. Descansa en Él. ¿Qué puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios? La entrada al arca es, en el fondo, la entrada en una confianza que ya no negocia con el miedo. Es dejar de dar poder al pecado y a sus supuestos efectos. Es aceptar que tu hermano no es portador de culpa, sino de salvación. Es comprender que no puedes entrar en la paz dejando a alguien fuera de tu perdón. Y es descansar en la certeza de que el plan no depende de tu control, sino de tu disposición. Tu parte es mirar con el Espíritu Santo, elegir no ver pecado, acompañar a tu hermano y permitir que la relación se convierta en puerta.
Así se entra al arca, no huyendo del mundo, sino llevando al hermano contigo más allá del miedo. Sección 5. Los heraldos de la eternidad. Hay momentos en la vida en los que una relación cambia algo dentro de nosotros de una manera difícil de explicar. No necesariamente porque la otra persona haga algo extraordinario, sino porque por un instante sentimos que estamos más cerca de nosotros mismos, más tranquilos, más completos, como si una parte que llevaba mucho tiempo separada encontrara de nuevo su lugar. Eso es lo que este texto llama un heraldo de la eternidad. La idea central gira alrededor de algo que UCDM repite una y otra vez. La separación nunca fue real. Sin embargo, mientras creemos que sí lo fue, vivimos dentro de una experiencia de fragmentación. Nos sentimos aislados, incomprendidos, amenazados o carentes de algo. Buscamos fuera aquello que creemos haber perdido. Pero aquí se plantea una perspectiva muy distinta. Cada vez que dos personas se unen verdaderamente en un propósito de amor, perdón o comprensión, están anunciando que la separación está llegando a su fin. No porque hayan resuelto todos sus problemas, sino porque han demostrado que la unión sigue siendo posible. Por eso el texto llama a esos encuentros heraldos de la eternidad. Son señales que aparecen dentro del tiempo, pero que apuntan más allá del tiempo. Son recordatorios de algo que siempre ha estado ahí. Piensa en esas ocasiones en las que una conversación sincera disuelve un resentimiento que parecía imposible de superar, o cuando alguien te comprende en un momento de sufrimiento y aunque las circunstancias externas no cambian, algo se relaja profundamente dentro de ti. Lo que se experimenta ahí no es simplemente alivio psicológico. Desde la visión del curso es un destello de la realidad que se encuentra detrás de las apariencias. Por eso insiste tanto en la inmensa valía de tu hermano. Cuando el curso habla de tu hermano, no se refiere únicamente a una persona concreta, sino a cualquier ser humano con el que compartes la experiencia de la vida. Lo que estás viendo en él determina lo que acabarás viendo en ti mismo. Y aquí aparece uno de los grandes obstáculos humanos: la tendencia a juzgar. Juzgar parece una actividad inocente. Estamos tan acostumbrados a hacerlo que apenas lo notamos. Evaluamos quién merece nuestro cariño, quién nos decepciona, quién tiene razón, quién está equivocado. Pero el texto plantea algo muy profundo. No puedes juzgar correctamente aquello cuyo verdadero valor todavía no eres capaz de percibir. Es parecido a alguien que encontrara una joya extraordinaria enterrada bajo barro, y viendo solo la suciedad de la superficie, concluyera que no vale nada. El problema no es la joya. El problema es la mirada. Por eso insiste en que la visión y el juicio son incompatibles. Mientras estés juzgando, estás mirando a través de tus interpretaciones, tus heridas y tus expectativas. Cuando dejas de juzgar, comienzas a ver algo más profundo. Y lo curioso es que el curso no dice que debas esforzarte en fabricar esa visión. Más bien, habla de aprender a retirarte de los obstáculos que la impiden. La valía de tu hermano ya está ahí. La inocencia ya está ahí. Lo que falta es dejar de cubrirlas con las historias que hemos construido acerca de quién creemos que es. A medida que avanza el texto, aparece una idea muy importante sobre el cuerpo. No se trata de negar el cuerpo ni de despreciarlo. Lo que cuestiona es la creencia de que el cuerpo es la identidad real de alguien. Cuando vemos únicamente el cuerpo, vemos diferencias, vemos edades, historias, errores, éxitos, apariencias, personalidades. Todo eso pertenece al mundo del cambio. Pero una relación santa, según el curso, empieza cuando dejamos de relacionarnos exclusivamente con esa superficie y comenzamos a reconocer algo más profundo que permanece intacto. Por eso habla del instante santo. No como un momento especial reservado para experiencias místicas extraordinarias, sino como un espacio interior donde desaparecen temporalmente las barreras que hemos levantado. Lo interesante es que el curso afirma que ese instante siempre es el mismo. Desde nuestra perspectiva, parece que ocurre en distintos momentos, pero en realidad está señalando una experiencia que existe fuera del tiempo. Un lugar interior donde el pasado ya no pesa y el futuro todavía no preocupa.
donde la relación se libera de todas las historias acumuladas y simplemente es. Todos hemos tenido alguna experiencia parecida, aunque haya durado pocos segundos. Un momento de presencia absoluta, una mirada sin defensas, un abrazo después de una larga pelea, un silencio compartido donde desaparecen las explicaciones. Algo en nosotros reconoce entonces una verdad que siempre estuvo ahí. Después el texto introduce otra enseñanza muy hermosa. El verdadero regalo que recibimos de los demás no es algo material ni emocional en el sentido habitual. El regalo es el recuerdo. Cada encuentro auténtico nos recuerda algo acerca de quienes somos realmente. Nos devuelve una memoria olvidada. No una memoria intelectual, sino una sensación de familiaridad con el amor, la paz y la unidad. Por eso insiste en que el regalo está oculto detrás del velo. Ni tú sabes plenamente quién eres, ni tu hermano lo sabe todavía. Ambos estáis viendo solo una parte de la historia, pero el Espíritu Santo sí ve el regalo que permanece intacto detrás de todas las confusiones, y su función consiste precisamente en ayudarte a reconocerlo. Hay algo muy consolador en esta idea. Significa que no dependemos de nuestra percepción limitada para llegar a la verdad. Incluso cuando no vemos nada especial en nosotros mismos o en los demás, la verdad sigue estando ahí, esperando pacientemente a ser reconocida. Las últimas líneas apuntan hacia una confianza radical. Dios deposita su confianza en su Hijo porque conoce lo que realmente es. Nosotros, en cambio, solemos construir nuestra autoestima sobre logros, fracasos, opiniones o circunstancias cambiantes. El curso propone otra base completamente distinta. Tu valor no depende de lo que hayas hecho ni de lo que creas haber sido. Tu valor procede de lo que eres, y del mismo modo, el valor de tu hermano tampoco depende de su comportamiento, de sus errores o de sus aciertos. Existe antes de todo eso. Cuando esta comprensión empieza a abrirse paso, aunque sea muy lentamente, las relaciones dejan de ser campos de batalla donde buscamos aprobación, seguridad o reconocimiento. Empiezan a convertirse en caminos de recuerdo mutuo. Cada gesto de perdón, cada acto de comprensión y cada momento de auténtica unión se transforma entonces en un mensajero silencioso que anuncia que la separación no tiene la última palabra. Eso es, en el fondo, lo que representan estos heraldos de la eternidad, pequeñas aperturas en la niebla del mundo que nos permiten vislumbrar, aunque sea por un instante, la realidad de la unión que nunca se perdió. Sección 6. El Templo del Espíritu Santo. El texto entra en una idea muy delicada. Aquello que realmente somos no se define por el cuerpo, ni por la personalidad, ni por lo que conseguimos, ni siquiera por la forma en que los demás nos miran. Nuestro significado, según UCDM, reside únicamente en la relación con Dios. No como una idea religiosa externa, sino como una unión viva, constante, inseparable. Cuando olvidamos eso, inventamos otra clase de relación. Una relación basada en separación, necesidad, miedo, dependencia, deseo de poseer o de ser poseídos. Y esa relación, aunque parezca amor, no descansa en el amor, sino en el intento de llenar una carencia. Por eso el texto contrapone la relación santa y la relación no santa. La relación santa se basa en el amor porque no utiliza al otro para completar algo que falta. No convierte al hermano en un objeto, en un refugio, en una garantía, en una fuente de valor personal. La relación no santa, en cambio, está marcada por el cuerpo y por lo que creemos que el cuerpo puede ofrecer: atención, seguridad, placer, reconocimiento, poder, exclusividad. Ahí el otro deja de ser visto como un hijo de Dios y pasa a ser usado como medio para sostener una identidad separada. Cuando el curso habla de idolatría, no se refiere solo a adorar imágenes externas. Se refiere a todo aquello a lo que damos un valor que no puede tener. Un ídolo puede ser una persona, una relación, una apariencia, una necesidad emocional, una idea de nosotros mismos. Lo convertimos en ídolo cuando creemos que de eso depende nuestra paz. Y entonces la relación se vuelve frágil, porque ya no estamos amando, sino exigiendo que algo externo nos salve.
El texto es muy claro. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación. Esto cambia completamente la forma de entender lo sagrado. No se trata de encontrar a Dios dentro de una forma física, sino en el espacio de unión donde el amor puede ser reconocido y compartido. Una relación se convierte en templo cuando deja de estar al servicio del ego y empieza a ser un lugar donde la separación se deshace. El ego, en cambio, quiere levantar templos al cuerpo. Quiere relaciones donde haya misterio, control, secretos, dependencia y miedo. Necesita que el amor parezca peligroso, porque si el amor entra de verdad, desmonta toda su estructura. El amor no guarda zonas oscuras, no necesita esconder, no busca dominar, no quiere conservar una imagen privada de sufrimiento o superioridad. El amor simplemente se extiende, y al hacerlo muestra que nada real estaba amenazado. Por eso el texto dice que los idólatras tienen miedo del amor, no porque el amor ataque, sino porque el amor revela. Revela que aquello que parecía tan importante no lo era. Revela que el cuerpo no podía dar lo que se le pedía. Revela que el hermano no era un enemigo, ni un salvador personal, ni una posesión, sino un camino de regreso a la verdad compartida. Esto se puede ver en la vida diaria cuando una relación nos activa miedo, celos, necesidad de control o sensación de abandono. Creemos que el problema está en lo que el otro hace o deja de hacer, pero muchas veces lo que se está moviendo es algo más profundo: el miedo a perder una falsa fuente de seguridad. El curso no nos pide negar lo que sentimos, sino mirar con honestidad qué altar hemos levantado ahí. ¿Estoy amando a esta persona o la estoy usando para sentirme completo? ¿Estoy viendo su luz o solo el cuerpo, la historia, la forma, la conducta? La relación santa no elimina necesariamente las formas humanas de la relación, pero les da otro propósito. Ya no se trata de usar al otro para confirmar la separación, sino de permitir que la relación se convierta en un lugar donde ambos recuerdan lo que son. Ahí el Espíritu Santo puede morar, no porque el cuerpo sea sagrado en sí mismo, sino porque la relación ha dejado de servir al miedo y se ha abierto al amor. Sección 7. La correspondencia entre medios y fin. A menudo deseamos una cosa, pero actuamos de una manera que conduce en dirección contraria. Queremos paz, pero seguimos atacando mentalmente. Queremos sanar una relación, aunque continuamos recordando el pasado para demostrar que tenemos razón. Queremos sentirnos unidos a alguien, pero interpretamos sus actos desde la sospecha. El problema no está únicamente en saber cuál es nuestro objetivo, sino en reconocer si los medios que utilizamos pueden llevarnos realmente hasta él. No podemos buscar la paz mediante el ataque, ni la unión mediante el reproche. Si queremos una relación santa, pero seguimos utilizándola para obtener seguridad, reconocimiento, control o compensación, nuestro propósito todavía está dividido. Una parte desea amar y otra quiere protegerse conservando sus juicios. El objetivo parece ser la unión, pero los medios continúan al servicio del miedo. Cuando entregamos una relación al Espíritu Santo y aceptamos que tenga un propósito nuevo, puede aparecer un periodo de confusión. Los antiguos mecanismos dejan de servirnos, pero todavía no sabemos relacionarnos de otra manera. Quizá antes obteníamos afecto sacrificándonos, evitábamos el abandono controlando o buscábamos seguridad haciendo que el otro se sintiera culpable. Al abandonar esas formas, podemos sentir que la relación se vuelve inestable, cuando en realidad lo que está tambaleándose es su antiguo propósito. Imaginemos a alguien que siempre se ocupa de todo, nunca expresa sus necesidades y espera que los demás reconozcan espontáneamente cuanto hace. Dice querer cercanía, pero intenta conseguirla mediante el sacrificio. Cuando no recibe lo esperado, se siente herido y culpa a los demás. Si comienza a relacionarse desde la honestidad, tendrá que aprender a pedir, poner límites y dejar de utilizar el sufrimiento como una forma de obtener amor. Al principio puede sentirse egoísta, aunque en realidad está aprendiendo una manera más sana de relacionarse. El ego intentará convencernos de que el nuevo propósito no funciona. Nos dirá que perdonar es ingenuo, que renunciar al ataque nos hace vulnerables o que soltar el control nos dejará indefensos.
Pero lo que teme el ego es perder la función que la relación cumplía para él: fabricar culpa, dependencia y separación. El Espíritu Santo no nos pide que sepamos amar perfectamente. Solo pide que recordemos el propósito elegido y aceptemos ayuda para encontrar los medios adecuados. Ante un conflicto, podemos preguntarnos qué deseamos de verdad. ¿Queremos recuperar la paz o demostrar que tenemos razón? ¿Queremos comprender al otro o hacer que se sienta culpable? ¿Deseamos resolver la situación o vencer? Estas preguntas no buscan acusarnos, sino mostrarnos el propósito que está actuando. Podemos decir que queremos reconciliarnos y, al mismo tiempo, preparar argumentos para derrotar al otro. Mientras nuestro objetivo oculto sea ganar, utilizaremos el reproche, la presión, la manipulación o el silencio como castigo. Cuando reconocemos esto con sinceridad, podemos elegir de nuevo. Los medios no poseen un significado fijo. Su valor depende del propósito al que sirven. Podemos guardar silencio para escuchar o para castigar. Podemos hablar para acercarnos o para herir. Podemos ayudar a alguien desde el amor o hacerlo para sentirnos superiores y crear una deuda. La conducta externa puede parecer idéntica, pero su contenido interior es completamente diferente. Por eso, antes de preguntarnos qué debemos hacer, conviene observar desde qué lugar queremos hacerlo. El curso no ofrece una conducta exterior válida para todas las situaciones. A veces será necesario hablar, otras veces callar, poner un límite o tomar distancia. Lo importante es que la decisión no nazca del deseo de atacar, controlar o castigar. También nos cuesta aceptar los medios cuando creemos imposible el objetivo. Si pensamos que una relación nunca podrá sanar, cualquier intento de perdón nos parecerá inútil. Por eso, el Espíritu Santo solo nos pide una pequeña apertura: admitir que quizá exista otra manera de mirar. Podemos seguir dolidos y decir: no sé cómo ver esto de otra forma, pero estoy dispuesto a aprender. Esa disposición ya abre una posibilidad diferente. El curso distingue entre mirar con los ojos y ver con la mente. Los ojos perciben cuerpos y comportamientos, pero la mente decide qué significan. Podemos mirar a una persona y ver únicamente a quien nos decepcionó. También podemos reconocer a alguien que, como nosotros, ha actuado desde el miedo y necesita recordar su inocencia. La visión siempre sigue al deseo. Si queremos demostrar que alguien es culpable, encontraremos pruebas para confirmarlo. Recordaremos sus errores, interpretaremos sus palabras de la peor manera y descartaremos cualquier gesto que contradiga nuestro juicio. Creeremos estar viendo objetivamente cuando en realidad estamos contemplando a esa persona a través de una conclusión previa. Cuando el curso afirma que quien ve a su hermano como un pecador realmente no lo ve, no nos pide negar lo ocurrido. Nos muestra que hemos reducido a esa persona a sus errores. Ya no vemos su totalidad, sino la imagen que hemos construido a partir del dolor y del juicio. Podemos reconocer una conducta dañina sin convertirla en la identidad definitiva de quien la realizó. El cuerpo es neutral. No es pecaminoso ni santo por sí mismo, sino un medio que puede ponerse al servicio de diferentes propósitos. El ego lo utiliza para atacar, comparar, controlar y demostrar separación. El Espíritu Santo puede emplearlo para comunicar, cuidar, escuchar y ofrecer presencia. La transformación espiritual no consiste en hacer del cuerpo algo perfecto, sino en cambiar la finalidad para la que lo usamos. Cuando vemos a los demás únicamente como cuerpos separados, las relaciones se convierten en negociaciones. Esperamos que el otro satisfaga nuestras necesidades, nos dé seguridad o complete nuestras carencias. Entonces el amor se mezcla con el miedo, porque aquello que creemos necesitar puede cambiar, alejarse o desaparecer. El Espíritu Santo transforma la finalidad de la relación. La otra persona deja de ser alguien a quien utilizar para sentirnos completos y se convierte en un compañero con quien aprender a sanar. Ya no se trata de conseguir algo de ella, sino de reconocer que ambos compartimos la misma necesidad de liberarnos del miedo y de la culpa. Ver al otro sin pecado no significa aprobar todo lo que hace, soportar una situación dañina o renunciar a poner límites.
Podemos alejarnos de alguien sin castigarlo. Podemos decir que una conducta es inaceptable sin convertir a quien la realizó en una persona indigna de amor. La visión distingue entre el error cometido y la identidad profunda de quien se equivocó. A veces nos resistimos a soltar la culpa porque creemos que el resentimiento nos protege. Pensamos que perdonar significa perder nuestra defensa o permitir que el otro quede libre sin reparar el daño. Sin embargo, conservar la condena nos mantiene unidos al pasado y hace que nuestra paz dependa de que la otra persona cambie, se disculpe o reconozca lo ocurrido. La pregunta más importante no es cómo dejar de ver el cuerpo, sino si deseamos realmente contemplar al otro sin pecado. Si una parte de nosotros quiere conservar su culpa, seguirá encontrando pruebas para justificarla. Podemos empezar reconociendo humildemente esa resistencia y pidiendo ayuda para no convertir nuestro dolor en un arma. Al liberar al otro de una condena definitiva, también empezamos a liberarnos a nosotros mismos. Si creemos que los errores determinan para siempre la identidad de una persona, temeremos que nuestros propios errores también nos condenen. Pero cuando comprendemos que alguien puede equivocarse sin perder su verdad esencial, comenzamos a aceptar esa misma posibilidad para nosotros. La santidad no es el premio de quien nunca ha fallado. Es el reconocimiento de que, bajo los errores nacidos del miedo, permanece algo que no ha sido destruido. El perdón no niega los hechos, sino que deja de utilizarlos para afirmar que la separación y la culpa son nuestra realidad definitiva. La correspondencia entre medios y fin se decide en cada encuentro. Si buscamos la paz, el medio no puede ser el ataque. Si deseamos unión, no podemos utilizar el reproche. Si queremos libertad, no podemos mantener al otro prisionero de nuestro juicio. Cada medio que elegimos contiene ya la naturaleza del resultado que producirá. La práctica consiste en volver una y otra vez al propósito. Cuando aparezca el deseo de atacar, podemos reconocer que no nos conduce a la paz que queremos. Cuando surja el juicio, podemos preguntarnos si deseamos seguir utilizándolo para separarnos. No se trata de hacerlo perfectamente, sino de aprender a detectar cuándo estamos recorriendo un camino contrario a nuestro verdadero deseo. La paz no aparece únicamente al final del recorrido. Comienza a hacerse presente en cada medio que elegimos a su servicio. Cada vez que renunciamos a un ataque, escuchamos sin preparar una defensa o dejamos de utilizar el pasado para condenar, el fin ya está empezando a manifestarse en el camino. Sección 8. La visión de la impecabilidad. Hay momentos en los que creemos estar viendo con claridad, pero en realidad solo estamos mirando a través de nuestros juicios. Pensamos que conocemos a la otra persona porque recordamos lo que hizo, cómo nos habló o cuánto nos dolió. Sin embargo, el curso plantea que esa mirada está condicionada por una elección previa. Si queremos ver pecado, encontraremos pecado. Si queremos ver inocencia, empezaremos a reconocer algo que antes quedaba oculto. La visión de la impecabilidad no consiste en negar los errores ni en fingir que todo está bien. Tampoco significa justificar comportamientos dañinos. Significa dejar de confundir lo que alguien hizo con lo que esa persona es. Podemos reconocer que alguien actuó desde el miedo, la confusión o el egoísmo sin convertir ese acto en su identidad definitiva. Esta diferencia es fundamental, porque cuando reducimos a una persona a sus errores, dejamos de verla y solo contemplamos la imagen que hemos fabricado de ella. El texto insiste en que la visión llegará si realmente deseamos ver a nuestro hermano libre de pecado. El problema no es que esa visión sea inaccesible, sino que una parte de nosotros quizá todavía prefiera conservar la culpa. A veces queremos seguir teniendo razón. Otras veces sentimos que soltar el juicio sería traicionarnos a nosotros mismos o restar importancia a lo ocurrido. El resentimiento puede parecer una protección, pero en realidad mantiene viva la herida y nos une a aquello de lo que deseamos liberarnos. Imaginemos que alguien nos ha decepcionado profundamente. Desde ese momento empezamos a interpretar todo lo que hace a través de esa experiencia. Si se acerca, pensamos que quiere manipularnos. Si guarda silencio, lo vemos como indiferencia. Si pide perdón, sospechamos que no es sincero. Ya no estamos observando lo que ocurre ahora,
sino confirmando una conclusión antigua. La visión de la impecabilidad no nos obliga a confiar ciegamente, pero sí nos invita a reconocer que quizá estamos viendo más nuestro juicio que la realidad presente. El Espíritu Santo representa aquí la posibilidad de una percepción distinta. No nos pide que fabriquemos esa visión por nuestra cuenta, ni que sepamos de inmediato cómo alcanzarla. Nos pide disposición. Basta con poder decir, no sé cómo ver esto sin condenar, pero quiero aprender. Esa apertura permite que la mente deje de aferrarse a su interpretación como si fuera la única posible. La relación santa se convierte en el lugar donde esta nueva mirada puede practicarse. No porque la otra persona se comporte siempre de manera perfecta, sino porque la relación deja de utilizarse para demostrar culpa y comienza a servir a la sanación. Allí donde antes buscábamos pruebas contra el otro, empezamos a preguntarnos qué nos impide verlo más allá de sus defensas. Allí donde exigíamos que cambiara para poder estar en paz, comenzamos a reconocer que nuestra liberación no puede depender enteramente de su conducta. El curso habla del cuerpo como una imagen de debilidad, vulnerabilidad y muerte. Cuando vemos a alguien únicamente como un cuerpo, lo percibimos como separado, limitado y expuesto al daño. También nosotros nos sentimos así. Desde esa perspectiva, las relaciones se vuelven frágiles porque intentamos obtener seguridad de algo que puede cambiar, enfermar, alejarnos o desaparecer. Ver más allá del cuerpo no significa dejar de percibirlo ni negar la vida humana. Significa no considerarlo la verdad total de una persona. El cuerpo muestra una forma, una historia y unas acciones, pero no puede contener por completo su identidad. El ego se fija en esa forma y la utiliza para juzgar, comparar y separar. La visión del Espíritu Santo reconoce detrás de ella una realidad compartida que no ha sido destruida por los errores. Por eso el texto utiliza imágenes como un altar, la luz, la pureza o las azucenas. No pretende describir una escena física, sino expresar lo que aparece cuando dejamos de mirar a nuestro hermano como alguien condenado. Bajo las capas de juicio, miedo y pasado, podemos empezar a reconocer algo digno de amor. No porque la personalidad sea perfecta, sino porque la verdad profunda de esa persona no ha sido alterada por sus equivocaciones. El mundo que vemos también refleja el propósito que hemos elegido. Si nuestra mente está dedicada a la culpa, interpretaremos los acontecimientos como pruebas de que vivimos en un lugar peligroso, injusto y separado. Si elegimos la santidad, comenzaremos a ver oportunidades de corrección, perdón y unión. No se trata de negar el sufrimiento del mundo, sino de dejar de utilizarlo como demostración de que el miedo y el pecado tienen la última palabra. El curso llama al mundo del ego una alucinación, porque proyectamos fuera lo que primero hemos aceptado dentro. Esto puede entenderse de forma muy cotidiana. Cuando estamos convencidos de que no somos queridos, interpretamos fácilmente una ausencia de respuesta como rechazo. Cuando esperamos una traición, un gesto ambiguo puede parecernos una amenaza. El hecho exterior existe, pero el significado que le damos nace de la mente. El significado siempre se busca primero dentro y después se proyecta fuera. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de maneras muy distintas. Cada una está viendo según el propósito que sostiene. Esto no significa que todo sea imaginario en un sentido superficial, sino que nuestra experiencia del mundo está profundamente condicionada por aquello que esperamos encontrar en él. La visión del Espíritu Santo transforma esas interpretaciones. No cambia necesariamente los hechos, pero sí el uso que hacemos de ellos. Una experiencia dolorosa puede dejar de ser una prueba de condenación y convertirse en una oportunidad para reconocer una herida, pedir ayuda y elegir de otra manera. Un conflicto puede dejar de demostrar que la relación está perdida y mostrarnos dónde seguimos utilizando el ataque para protegernos. Las alucinaciones desaparecen cuando son reconocidas como lo que son. Mientras creemos plenamente en ellas, parecen inevitables. Pero cuando empezamos a cuestionar nuestros juicios, recuperamos el poder que les habíamos entregado. Comprendemos que muchas de las imágenes que nos atormentan han sido construidas para apoyar un propósito: mantener la culpa,
el miedo o la separación. El texto afirma que solo hay dos propósitos posibles: el pecado o la santidad. Dicho de manera sencilla, podemos utilizar lo que vemos para condenar o para sanar. Podemos mirar al otro buscando aquello que justifique nuestra separación o buscando la verdad que todavía nos une. No existe una posición completamente neutral, porque el propósito elegido organiza nuestra percepción. Ver la impecabilidad del otro es también aceptar la nuestra. Si creemos que una persona queda definida para siempre por sus errores, tendremos que temer que nuestros propios errores nos definan a nosotros. En cambio, cuando aprendemos a distinguir entre el ser y la equivocación, permitimos que esa misma misericordia alcance nuestra vida. Liberar al otro de una condena definitiva es empezar a liberarnos de la nuestra. Esto no exige ingenuidad ni pasividad. Podemos establecer límites, alejarnos de una relación dañina o pedir responsabilidades sin alimentar odio. La impecabilidad no significa que todas las conductas sean aceptables, sino que ninguna conducta tiene el poder de destruir la identidad que Dios creó. La práctica comienza con algo sencillo: observar qué estamos deseando ver. Cuando pensamos en alguien, ¿buscamos confirmar su culpa o estamos dispuestos a contemplarlo de otra manera? No hace falta forzar una respuesta espiritual perfecta. Basta con reconocer honestamente nuestra elección y dejar abierta la posibilidad de que exista una visión más verdadera. La paz aparece cuando dejamos de utilizar la percepción para condenar. Poco a poco, el mundo que parecía lleno únicamente de amenazas puede empezar a ofrecernos ocasiones para comprender, corregir y perdonar. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque ya no miramos desde el mismo lugar. Al final, muchas de las dificultades que vivimos con los demás no nacen únicamente de lo que ocurre, sino del significado que vamos colocando sobre ello. Una palabra se convierte en rechazo, un silencio en indiferencia y un error en la prueba definitiva de quién es alguien. Después vivimos dentro de esas interpretaciones y olvidamos que en algún momento fuimos nosotros quienes les concedimos ese valor. Esto no significa ignorar lo que duele, ni fingir que todas las conductas son aceptables. Hay situaciones en las que necesitamos hablar con claridad, poner límites o alejarnos. Pero incluso entonces, podemos elegir no convertir al otro en su equivocación. Podemos cuidar de nosotros mismos sin utilizar el dolor para condenar, y reconocer lo sucedido sin quedarnos unidos a ello para siempre. Tal vez ahí empiece una forma más honesta de perdón. No en obligarnos a sentir algo que todavía no sentimos, sino en dejar de afirmar que nuestra manera de ver es la única posible, en admitir que detrás de la defensa, del miedo o del comportamiento que nos hirió, hay una realidad que nuestro juicio no puede alcanzar, y que lo mismo ocurre con nosotros. Tampoco somos únicamente nuestros fallos, nuestras reacciones, ni aquello que aún no hemos sabido hacer mejor. Las relaciones cambian cuando dejamos de pedirles que nos den una identidad, que garanticen nuestra seguridad o que reparen todas nuestras carencias. El otro deja de ser alguien que debe cumplir una función para que podamos estar en paz y empieza a convertirse en un lugar donde podemos reconocer cómo estamos mirando. A veces descubriremos amor, otras veces veremos miedo, dependencia o necesidad de tener razón. Lo importante es que esa mirada ya no quede escondida. No tenemos que hacerlo perfectamente ni resolver de una vez todo lo que llevamos años sosteniendo. Basta con notar cuándo estamos ofreciendo una condena y preguntarnos si realmente queremos seguir haciéndolo. Basta con abrir un pequeño espacio antes de responder desde la herida y permitir que exista otra posibilidad. Puede que la paz no llegue porque consigamos que todo sea como esperábamos. Puede que empiece cuando dejamos de exigir que el mundo, los demás y nosotros mismos encajemos en la historia que habíamos construido. Y en ese espacio, aunque sea por un instante, algo que siempre estuvo ahí puede volver a ser reconocido.